Chilemu 2017. ¿Qué mal lo estoy haciendo? Estoy mejorando como dominguero. Yo no tengo ni idea de viajes en moto, no tengo ni idea de hornillo, no tengo ni idea de la mayoría de las cosas en las que me he metido, pero hay que hacerlo. Yo creo que hay que lanzarse hacia aquello que te gusta, claro. Yo lo que pretendo con esto no es transmitir cómo Agustín Otto se adapta a la situación, al medio cambiante, darwinismo aplicado. Nivel 3. Hay tantas veces que por creer el ser humano que desconoce una materia, que no se lanza a probarlo, que realmente está atentando contra sí mismo. Y eso no puede ser. Cuando uno va conduciendo, es como que la primera hora, el tipo de pensamientos que cruzan en la cabeza son más bien funcionales. Tengo que hacer esto, me falta no sé qué, tengo que escribir a no sé quién persona. Pero después comienza el momento de introspección. Y a la tercera hora es meditación pura y dura. Hay momentos de evasión y de repente has hecho 50 kilómetros y dices tú, ¿dónde ha estado mi cabeza? Se me va la pinta muchísimo. Y de repente empiezo a imaginarme cuando le cuente a mis nietos cómo se me rompió aquel perno en Concepción. La historia del perno. Atraído por la belleza de sus polígonos industriales, me dirigí hacia la segunda mayor ciudad de Chile a intentar solucionar un problema eléctrico que provocaba que se me apagara la moto cada 2x3. Y este soporte, que la verdad no sé de dónde será, entonces hacía contacto entre el bulbo y la carrocería y eso hacía que se me encendiera la luz, el punto muerto yendo en cuarta, pero eso era otra cosilla sin importancia. Lo importante era encontrar la falla principal. que como que se recalentó un poco también con el tubo de escape. O sea que puede ser el sensor de la pata de cabra. Puede ser. Podía ser o no. Era un misterio, una incógnita, un secreto que Supernova se tenía que bien guardado. La cuestión es que desconectaron el sensor y atención, por favor. Cuando estaba a punto de recoger la moto para irme, vino el gerente con cara muy seria y me dijo: Agustín, hay un problema muy grave con tu moto. A mí se me cayó el alma al suelo porque pensaba que el tormento de las reparaciones ya había pasado. Me dijo: Ven para acá, que tienes que verlo con tus propios ojos. Entonces se ha roto. Un perno roto, tampoco pasa nada, se pone otro y ya está, ¿verdad? Bueno, pues es que hay cosas que no son lo que parecen, y es que era el maldito perno principal de la suspensión trasera y para cambiarlo había que quitar el subchasis y el depósito. Entonces te iría así, mira el amortiguador. Me dijeron que estaban bajando la moto del elevador y que cayó como fulminado por un rayo, o por un ángel de la guarda, qué sé yo, ante sus caras reflectantes de profunda perplejidad y sincero asombro. Así que me tocó hacer noche en la ciudad y al día siguiente fui a recoger la moto, pagué la recetita y antes de irme les rogué que por favor me dijeran qué herramientas de las que llevaba realmente no necesitaba. Todos los que no me sirvan preferiría dejarlos fuera. ¿Sabes usar? No los uso. Que llevo cosas que no sé para qué sirven. O sea que me lo llevo todo, ¿no? Sí. Vale, ya está. Y es que la selección ya me la había hecho Moncho en Madrid y Moncho no es amigo del Porsi. Lo que llevaba era lo que necesitaba, aunque no supiera usarlo. Pero vamos a ver, si es que aquí hemos venido a aprender, ¿no? Esta noche he aprendido una gran lección. Hay que mirar bien e inspeccionar el terreno de donde se va a acampar. Parece ser que no cogí allí un buen sitio para el camping. Este charco se me ha venido dentro de la tienda y me he levantado empapado, traspasado. ¡Qué desastre! Estoy mojado entero. Tengo el saco de dormir mojado, todo mojado, todo mojado. Estaba achicando agua cual bote que se va a pique. Un huevo y otro huevo. Los que yo tengo.